Hola a todos. Mi nombre es Daniel Gutiérrez del equipo de soporte de Smart Reporting y Helix Dashboards. En esta presentación estaremos cubriendo el uso de las transformaciones de Helix Dashboards. La agenda para este webinar incluye los siguientes temas: cómo usar la transformación Advanced Functions en Dashboards, un demo de los Advanced Functions, y una vista general sobre otros tipos de transformaciones. ¿Qué son las transformaciones en Helix Dashboards? Las transformaciones en Helix Dashboards son un conjunto de funciones que permite modificar, manipular y procesar los datos antes de mostrarlos en las visualizaciones. Las transformaciones permiten dar forma a los datos para adaptarlos mejor a sus necesidades de análisis y crear visualizaciones más informativas y detalladas. Las transformaciones pueden aplicarse a datos procedentes de diversas fuentes, como bases de datos de otras series temporales, registros y otras fuentes. Estos son los tipos de transformaciones disponibles en Helix Dashboards. En este webinar, nos enfocaremos en las transformaciones de tipo Advanced Functions. Después, haremos una revisión general del resto de las transformaciones listadas en esta diapositiva. En las siguientes diapositivas, veremos ejemplos de las categorías disponibles en los Advanced Functions. La transformación Accumulative Percentage regresa el porcentaje de ejecución de valores para el campo seleccionado. Observe que el valor de porcentaje máximo es de 100%. Como se muestra en el ejemplo, la columna Accumulative Percentage muestra el valor porcentuario de cada fila sobre el valor total de la columna. Esta transformación puede ser usado cuando se requiere obtener el porcentaje sobre los valores de un campo. La transformación Accumulative Total realiza la suma de los valores de una columna seleccionada. Esta suma es realizada entre la fila anterior y la fila siguiente, dando por resultado el total de la última fila de la columna Cumulative Total. Como se muestra en el ejemplo, la suma es realizada en el valor 13 de la fila Assigned, con el valor 1 de la fila In Progress, y mostrando el resultado 14, como se observa en la columna Accumulative Total. Después, el total acumulado de la fila In Progress con valor de 14 se suma al valor 11 de la columna Pending, dando como resultado 25 en la columna Accumulative Total y así sucesivamente. La transformación delta del último n realiza una resta de la fila anterior o filas anteriores con la fila siguiente. Como se muestra en el ejemplo, el valor de la fila In Progress es restado con el valor de la fila Assigned. La resta se realiza directamente sobre la siguiente fila a la anterior, o sobre las filas a las que haya sido seleccionadas en la configuración Previous Row. La transformación Percentage Against Column permite al usuario mostrar el porcentaje de la relación de valores entre dos columnas. Como se muestra en el ejemplo, el rango está entre la columna total y la columna Closed Tickets, ambos siendo 100%. La transformación Percentage Against Initial Value regresa el porcentaje correspondiente a cada fila seleccionada en la configuración Field Name, de acuerdo al valor inicial de la columna. Como se muestra en el ejemplo, el valor inicial es 6, el cual corresponde al campo In Progress, el cual se muestra con 100%. Por lo tanto, las siguientes categorías, Resolve, Pending, etc., incrementarán de acuerdo al valor asignado en la columna total. La transformación de Percentage Against Maximum Value regresa el porcentaje correspondiente a cada fila seleccionada en el campo Field Name, de acuerdo al valor máximo en la columna. Como se muestra en el ejemplo, el valor máximo es de 254,
correspondiente al campo assigned, el cual es de 100%, por lo que el resto de los campos se les asigna un porcentaje en relación al valor máximo. La transformación Percentage Change Against Column muestra la diferencia porcentual entre los valores de dos campos diferentes. En el ejemplo, podemos observar que el campo total con valor de 417 contra el campo Open Tickets con valor de 294, con un porcentaje de diferencia entre ambos campos por el 41.84%. La transformación Percentage Against Total Value regresa el porcentaje por fila de un campo seleccionado. Como se observa en el ejemplo, la suma total de la columna Percentage Against Total Value da por resultado 100%, por lo que el porcentaje es asignado a cada categoría de un campo seleccionado. En este caso, el campo Assigned tiene un valor de 60.91%, Closed por 25.66%, Pending por 8.15%, Resolved con 3.84% y finalmente In Progress con 1.44%. La transformación percentil regresa el valor de rango de porcentaje ingresado en el campo Percentile Value. Como se muestra en el ejemplo, el valor 16 del campo Resolved está dentro del rango del 40%. Para el campo Pending, con valor de 34, se encuentra dentro del rango del 60%. Y para el campo Assigned, con valor de 254, se encuentra dentro del rango del 90%. La transformación Top en Rank regresa al top de las filas de un campo seleccionado. En la primera captura, se puede observar que el valor de rank está configurado como 5, regresando así el top 5 de los campos existentes en la tabla. En la segunda captura, se observa que el valor de rank se establece como 3, regresando solo el top 3, los cuales corresponden a Assigned, Closed y Pending. En el siguiente demo, veremos ejemplos de los Advanced Functions. Accumulative Percentage. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Accumulative Percentage. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Accumulative Percentage. En el Field Name seleccionaré el campo total. Para hacer funcionar esta transformación, necesito agregar una transformación extra. En este caso, Filter Data by Values. Mantendremos la configuración de Filter Type como Include y Condition como Match All. Después agregaré las condiciones, siendo Field como Accumulative Percentage. Después, para este ejemplo, haremos Match utilizando la opción Is Lower or Equal. Si selecciono el valor 50%, por ejemplo, se mostrarán los campos con valor menores o igual a 50%. Por ejemplo, los campos de Assigned e In Progress, siendo Assigned 41.92 y el campo In Progress con 42.36%. Si incremento el valor a 80%, ahora los campos Pending y Resolved son mostrados, Pending con valor de 55.90% y Resolved con 60.26%. Accumulative Total. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Accumulative Total. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Accumulative Total. En el Field Name seleccionaré el campo total.
podemos observar que una nueva columna nombrada Accumulative Total muestra el total acumulado de los campos: 96 para el campo Assigned, 97 para el campo In Progress, 128 para Pending, 138 para Resolved y finalmente 229 para Closed. Delta from last n. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación delta from last n. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Delta from last n. En el field name, seleccionaré el campo total. Se puede observar que el valor por defecto para Previous Row es igual a 1, lo que significa que la diferencia entre los valores es calculado con la fila anterior. En este ejemplo, podemos observar que el valor de campo In Progress dentro de la columna total es igual a 1. Entonces, 1 menos 96 da por resultado menos 95. Después, 31 menos 1 da por resultado 30. Ahora, para los campos Resolve, el valor 10 menos 31 es por resultado menos 21 y así sucesivamente. Percentage against column. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Percentage against column. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Percentage against column. Seleccionaré el field name como Closed Tickets. Lo compararé con el campo total. Podemos observar que se ha agregado una nueva columna que muestra la proporción entre los tickets cerrados contra el total de los tickets, por lo que la proporción del total de ticket contra tickets cerrados es el 44.10%. Percentage against initial value. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Percentage against initial value. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Percentage against initial value. En el field name, seleccionaré el campo total. Se puede observar que se ha agregado una nueva columna que muestra el porcentaje contra el valor inicial. El valor inicial es 1 para el status in progress, que es igual al 100%. Percentage against maximum value. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Percentage against maximum value. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Percentage against maximum value. En el field name, seleccionaré el campo total. Se puede observar que se ha agregado una nueva columna que muestra el porcentaje contra el valor máximo. En este caso, el valor máximo es de 94%. Percentage change against column. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Percentage change against column. En Helix Dashboards utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Percentage change against column. En el field name, seleccionaré el campo total y en la opción Against Field Name, seleccionaré Open Tickets. Se puede observar que se ha agregado una nueva columna que muestra la diferencia de porcentaje. En este caso, la diferencia entre total y los tickets abiertos es de 80.80%. Percentage against total value. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Percentage against total value. En Helix Dashboards,
utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform. Después, seleccionamos la transformación Advanced Functions. Y finalmente, la opción Percentage Against Total Value. En el Field Name, seleccionaré el campo total. Se puede observar que se ha agregado una nueva columna que muestra el porcentaje contra el valor total. En el ejemplo, podemos ver que el status assigned es igual a 40.63%, in progress de 0.45%, pending de 13.84%, result con 4.46% y finalmente closed con 40.63%. La suma de todos los porcentajes anteriores da una suma total de 100%. Percentile. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación percentile. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Percentile. En el Field Name seleccionaré el campo total. Por defecto, el valor de percentile es de 85%. En el ejemplo, podemos observar que el valor de percentile regresa el estatus de Assigned con 92 tickets. Si modificamos el valor percentile a 50%, el estatus a mostrar será Pending con 31 tickets, lo que significa que porcentaje de Pending se encuentra dentro del rango de 50%. Ahora, si modificamos el valor a 20%, el estatus se mostrará con el estatus de In Progress, con valor de un ticket, lo que esto significa que el valor In Progress se encuentra del rango del 20%. Top End Rank. A continuación, mostraremos un ejemplo de la transformación Top End Rank. En Helix Dashboards, utilizaré una query sencilla. Seleccionamos Transform, después seleccionamos la transformación Advanced Functions y finalmente la opción Top End Rank. En el Field Name, seleccionaré el campo total. El valor de rango por defecto es de 0. Use esta transformación para listar el top de los valores de cada campo. En este caso, el status assigned se muestra al inicio del top con valor de 95. Si queremos mostrar solo el top 3 de los 3 mayores, modificamos la configuración Rank Value a 3. Por lo que ahora se mostrarán los 3 valores mayores de los campos existentes, acomodados de mayor a menor. Assigned con 95, Closed con 91 y Pending con 31. A continuación, revisaremos algunos ejemplos de las transformaciones disponibles en Helix Dashboards. La transformación Add Field from Calculation tiene 3 diferentes modos. Binary Operation. Aplica operaciones binarias básicas, por ejemplo, suma o multiplicación, sobre los valores en una fila o 2 campos seleccionados. Reduce Row. Aplica el cálculo seleccionado en cada fila de los campos seleccionados de forma independiente. Row Index. Inserta un campo con el índice de la fila. La transformación Convert Field Type le permite cambiar el tipo de campo a cualquiera de los siguientes tipos: Number, String, Time, Boolean, Enum o cualquier otro. Como se muestra en el campo Submit Date, ha sido modificado a tipo String, usando el formato de año, mes y día. La transformación Filtrar por nombre puede eliminar partes seleccionadas de los resultados de la consulta. Existen 3 formas de filtrar nombres de campo: utilizando una expresión regular, seleccionando manualmente los campos incluidos, utilizando una variable de dashboard
Como puede observarse en la segunda captura de pantalla, el campo total se eliminó deseleccionando el campo total del identificador. La transformación GroupBy agrupa los datos por un valor de campo especificado y procesa cálculos en cada grupo. Los cálculos disponibles son los mismos que para la transformación reducir. Como se observa en la captura de pantalla, la transformación se utiliza para agrupar el campo fecha, ordenándolos desde la fecha más antigua a la más reciente. La transformación Grouping to Matrix combina tres campos que se utilizan como entrada para el valor de columna, fila y celda en la salida de la consulta con la que se genera la matriz. Como se puede observar en el ejemplo, cuando se combinan los tres campos, se listan los números de incidente en la primera columna. Posteriormente, las columnas de estado, rellenando cada celda según el estado de cada incidente. La transformación histograma genera un histograma basado en los datos de entrada. Permite visualizar la distribución de los valores. En el ejemplo, observamos la distribución de los valores existentes dentro de los buckets mínimo y máximo. La transformación limit restringe el número de filas a mostrar, dándole la posibilidad de enfocar mejor sus datos. Esta transformación es muy útil cuando se manejan grandes cantidades de conjuntos de datos. Como se puede observar en la primera pantalla, se ha configurado un límite de 4 filas a mostrar, y en la segunda pantalla se ha configurado un límite de 2 filas. La transformación merge o fusionar permite combinar múltiples series o tablas y devolver una única tabla donde los valores se combinan en una única fila. Como se muestra en el ejemplo, hay dos consultas que se han combinado gracias a la transformación merge, lo que permite visualizar los datos en una única tabla. La transformación Organize Fields permite cambiar el nombre, reorganizar u ocultar los campos mostrados en la tabla. Como se muestra en la primera captura de pantalla, se modificó el nombre de los campos Estado, Total, Close Tickets y Open Tickets. En la segunda captura de pantalla, observamos los nuevos nombres de estos campos. También podemos observar que se reorganizaron los campos y se ocultó el campo de estado. La transformación Partition by Values separa una serie de datos en múltiples series, discriminadas por valores únicos o numéricos en uno o más campos. En este ejemplo, hemos seleccionado solo el campo Close Tickets, que muestra el campo seleccionado los datos a mostrar, ya sean de tipo Assigned, In Progress y Pending. En la segunda captura de pantalla, fue seleccionado un campo diferente, mostrando solamente el estado Resolved. La transformación reducir aplica un cálculo a cada campo del marco de datos y devuelve un único valor. Esta transformación es especialmente útil para consolidar múltiples datos de series temporales en un formato más compacto y resumido. Como se muestra en el ejemplo, la función reducir campos se utilizó con el cálculo total, mostrando el número total de incidentes, el total de incidentes abiertos y el total de incidentes cerrados. La transformación rows to fields incluye una tabla de campos que enumera todos los campos de los datos devueltos por la configuración de la query. Esta tabla le permite controlar qué campo debe asignarse a cada propiedad de configuración. También puede elegir qué valor seleccionar si hay varias filas en los datos devueltos. La transformación Sanitize Fields permite convertir campos de cualquier formato en texto sin formato. Como se muestra en el ejemplo, los 4 campos fueron modificados como texto plano. Esto se puede corroborar con el icono A junto al nombre de cada campo. La transformación Sort By permite organizar las filas según el campo seleccionado en la configuración de la transformación.
Como se observa en el ejemplo, se ha organizado el campo Close Tickets, mostrando los valores de menor a mayor. Ahora, permítame concluir rápidamente. Primero, hemos revisado lo que son las transformaciones en Helix Dashboards y para qué pueden ser utilizados. Segundo, revisamos cada una de las transformaciones del tipo Advanced Functions. En tercer lugar, mostramos ejemplos de cómo pueden ser utilizadas las transformaciones de tipo Advanced Functions. Finalmente, dimos una vista general al resto de tipos de transformaciones en Helix Dashboards. Ahora, los dejaré con una lista de referencias para más información sobre este tema. Para más información sobre cómo utilizar las transformaciones de las funciones avanzadas o Advanced Functions y otros tipos de transformaciones disponibles en Helix Dashboards, consulte los siguientes enlaces. Gracias por vernos. No dudes suscribirse al canal oficial de BMC.